Hoy en Agenda Pública seguimos con la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Organizada por la UNAM, la feria llega a su edición número 35 y trae, como siempre, grandes novedades para los habitantes del mundo del libro en español. Y hoy presentamos los temas de la actualidad mexicana y global, tratados en los libros que se presentan en la feria, como el Higgs, el universo líquido y el gran colisionador de hadrones. Freud en México, historia de un delirio. Tratos y retratos de Silvia Lemos. El Capital, de Karl Marx. El libro salvaje, de Juan Villoro. Son los libros que se presentarán durante la feria de libros más importante de la Ciudad de México, además de políticas sobre cannabis que ya analizamos el martes pasado. De esto y otras cosas hablaremos hoy en la Agenda Pública y los libros, el programa para discutir las publicaciones y los procesos de comunicación. Este programa ha sido preparado y grabado para sustentar los temas de la agenda pública en fuentes bibliográficas, en libros clásicos y actuales, como un esfuerzo para elevar con usted la calidad de la esfera y del debate público. Yo soy José Carreño Carlón y para discutir los temas de hoy me acompaña Adriana Koncevic, que es gerente de producción del Fondo de Cultura Económica. Bienvenida, Adriana. Muchas gracias. Qué bueno que estés con nosotros. Y Tomás Granados Salinas, gerente editorial del Fondo. Muy buenas noches, Tomás. Hola. Qué bueno que estés nuevamente con nosotros. Gracias. Y bueno, nos hubiera encantado que hubiera llegado nuestro invitado también, Gerardo Herrera Corral. Herrera Corral, el autor de uno de los libros más importantes de los que vamos a hablar, que es autor del libro El Higgs, el universo líquido y el gran colisionador, del cual vamos a hablar de cualquier manera, porque es un libro de los más importantes que se van a presentar ahora en la Feria de Minería. Y vamos a seguir pues con la Feria Internacional del Libro, pues la más antigua del país, que se inaugura el miércoles próximo. Le decíamos el martes que, organizada por la UNAM, la Feria de Minería llega a su edición número 35 y trae, como siempre, grandes novedades para los habitantes del mundo del libro en español. Le hemos seguido, Adriana, Tomás, esta feria pues, por 35 años, casi es la edad de ustedes, pero yo sí tengo edad para haberla seguido desde el principio. Sí, es impresionante la Feria de Minería cómo ha crecido, ¿no? Creo que su antecedente es una feria que organizó Vasconcelos en el 24. ¡Qué barbaridad! Entonces, cumple 35, pero tiene un antecedente muchísimo más viejo. Tiene verdadera estirpe universitaria. Y de estirpe por el lado de la ingeniería, ¿no? Es decir, no suelen estar organizadas estas actividades por los grupos más naturalmente proclives a la cultura, pero esto, digo, creo que es un mérito digno de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, ¿no? Y se realiza en la antigua escuela de ingeniería, es decir, no es una cosa menor, quizá porque el libro es un prodigio de ingeniería, ¿no? Bueno, y justamente en aquel tiempo, cuando se inauguró esta Feria del Libro, aprovechando la edad de ustedes, cuando se inaugura por primera vez esta feria, había exposiciones muy interesantes de libros infantiles y juveniles, pero no mexicanos, eran soviéticos, chinos, cubanos, ¿verdad? Entonces hay un cambio, es otro México, otro mundo editorial, otro mundo cultural, el que ha transcurrido en estos 35 años. Sí, es verdad, ¿no? Porque además la producción de libros para niños en México es algo relativamente nuevo, ¿no? Eran casos muy aislados y ahora... Y es probable que también se pueda decir lo mismo de cierto tipo de divulgación científica, los soviéticos, ¿no? La editorial Mir. En fin, en esa mezcla, hoy hacemos en el fondo un poco ambos tipos de libros. Tenemos los dos. Tal vez nos sovietizamos sin darnos cuenta. Bueno, presentamos los temas de la actualidad mexicana y global en esta serie que estamos haciendo sobre la Feria del Libro de Minería, tal como han sido tratados en los libros que se van a presentar en la feria. Por ejemplo, le decíamos el libro de Gerardo Herrera Corral, el científico mexicano que participa en el proyecto científico más ambicioso en la historia universal de la ciencia, con sus nuevos hallazgos que usted ha visto en la prensa sobre el origen del universo. El libro se llama El Higgs, el universo líquido y el gran colisionador de hadrones. Es el título de la colección de La Ciencia para Todos,
del Fondo de Cultura. Tomás, cuéntanos de esto. De entrada me gustaría que el título fuera disparar la curiosidad, es decir, yo estoy seguro que mucha gente habrá oído 2 o 3 palabras por primera vez al verlas en este título, ¿no? Hay 3 conceptos importantes, el bosón de Higgs, y cuando agrego bosón a lo mejor agrego otra palabra para confundir más al auditorio, pero es una partícula subatómica esencial en la teoría más aceptada, comúnmente aceptada. Pero hace meses se familiarizó en la prensa, todos estos... Apareció con el premio Nobel, ¿no? No, pero recibió... por un descubrimiento de esta serie muy importante. El tema es era una partícula teórica, es decir, cuya evidencia era producto de las ecuaciones, de lo que sustenta la investigación en partículas elementales. Y en este gran colisionador de hadrones que forma parte de un centro de investigación que está digamos, el subsuelo de Ginebra, hay un acelerador de partículas con una serie de dispositivos para hacer mediciones muy diversas. Pues lo que se logró, hacia donde caminaba la investigación global multinacional, era a tener evidencia empírica, es decir, con los hechos, de que ese bosón, esa partícula teórica, existía. Pocas veces yo creo que asistimos a ese fenómeno en donde, como sociedad, como generación, en donde una idea que se nos anticipa que es correcta, pero de la que no hay evidencia, y de pronto vemos que es real. Lo que es interesante entonces con el libro es que, por un lado, Gerardo Herrera Corral describe la física detrás de ese descubrimiento, pero yo creo que tiene un dato adicional que hace más relevante para los lectores mexicanos este libro, y es que ese capítulo importante de la gran ciencia, como se llama a estos proyectos carísimos y que involucran a muchas entidades, es que México tuvo participación ahí, al propio Gerardo Herrera y a diversos investigadores que contribuyeron al desarrollo de dispositivos para hacer mediciones, para participar en la hechura de la ciencia de frontera. Y yo creo que ese es un tema no menor de este libro. Eso es lo que cuenta este libro, muy interesante, sobre esta gran empresa humana, multinacional, involucra a muchos países, con un modelo de trabajo basado en la colaboración, no en la competencia esta multinacional, ¿no? ¿Sí? Y en el deseo de entender el universo. Pero fíjate, este libro, fíjense, presenta, ustedes lo saben, se presenta a partir de subtítulos o de títulos originarios en un poema de José Emilio Pacheco, ¿no? Es decir, y él cuenta ahí toda esta relación entre ciencia y literatura, y ciencia y poesía, lo que me parece muy importante. Lo cual es común, digo, en el mundo de los científicos, siempre tienen un tiempito para leer algo, identificar un poema de Pacheco que le puede servir de guía para organizar su discurso de divulgación científica. Bueno, es que es una frontera realmente difícil de percibir de pronto. Pero ve, luego los lectores mexicanos, sobre todo, somos muy dados a los humanistas y los científicos. Sí, como si fueran y las dos culturas parecerían seguir. Pero la verdad es que la línea divisoria yo siento que cada vez es más débil, ¿no? Los verdaderos humanistas y los verdaderos científicos siempre están haciendo puentes. Pero finalmente el libro a lo que va es a intentar entender el origen del universo, ¿no? Que es una preocupación, es una más humanista no podría ser, ¿no? Digo, es parte del asunto, ¿no? Las preguntas cosmológicas, ¿no? Sobre por qué es lo que es, cómo se originó, etcétera. Tiene respuestas místicas, religiosas, etcétera, y también unas respuestas científicas que para los legos pueden ser tan místicas o religiosas, porque requieren un sustento matemático, conceptual muy sólido. Pero lo que es bonito, de nuevo en la particularidad de este enfoque de Gerardo Herrera Corral, pues es este guiño, ¿no? Desde la poesía nos lleva a preguntarnos, a asumir respuestas temporales, y eso sirve simplemente de hilo conductor. Y pues resultó ser un homenaje imprevisto a José Emilio, fallecido hace unas pocas semanas. Muy padre, muy importante este libro de divulgación científica, muy importante que la Feria del Libro de Minería y la Feria del Libro en general incluyan ya cada vez más libros científicos. Pero vamos con las ediciones conmemorativas de los 80 años. Pero que te robe un segundo, porque dime. Del tema de la divulgación científica, este libro es fruto del primer Premio Internacional de Divulgación de la Ciencia Ruy Pérez Tamayo, al que convocó el fondo en 2012. Este libro fue
una de las recomendaciones, un finalista, digamos, que el jurado dijo merece ser publicado. Ganó otro libro del que ya hablamos, el del tiburón. El de tiburones, un poco escrito también, creo que con maestría por el otro escritor, es decir, otro ejemplo de este vínculo entre literatura y áreas científicas. Entonces simplemente sirve... Bueno, pero ahí tienes que decir que está la convocatoria vigente ahora. Entonces, ya se lanzó otra vez. El público está... En el público puede haber escritores de divulgación científica que permitan estos deslumbramiento, estos puentes entre la cultura letrada, la literatura, las artes y las actividades propiamente científicas. De nuevo, creemos que el principal premio es ser publicado y ser publicado por el fondo, pero no está de más decir que el premio incluye un adelanto de regalías de 250,000 pesos que puede motivar a más de uno a emprender esta tarea. Inscríbanse, humanistas y científicos. O juntos. Se pueden hacer libros conjuntos. Exactamente. Claro. Pero vamos con las ediciones conmemorativas de los 80 años del fondo. Y aquí está esta traducción revisada del Capital de Karl Marx, con esta portada audaz, la vamos a ver en pantalla. Si la comparamos pues con las más sobrias, casi reverenciales del fondo, a la obra de cumbre del padre del llamado socialismo científico, Adriana, pues un contraste muy interesante. ¿De quién es esta portada? Esta portada es de Laura Esponda, que es una chica que está con nosotros ahí en el fondo, que lleva el departamento de diseño, y en efecto discutimos mucho la idea de Tomás, y nuestra era hacer una portada mucho menos seria, que rompiera un poco con esta visión de Marx como algo intocable. Entonces Laura lo creó en plastilina y estuvo jugando con 1000 opciones, y finalmente, bueno, de varias que nos presentó, esa fue la que... Pero curiosamente es una forma de acercar a las nuevas generaciones, ¿no?, a un escritor de bronce, Tomás. Y quizá también la nueva traducción procura eso, es decir, es una revisión que hemos dicho que es una suerte como de Cid campeador, es decir, Wenceslao Roses hizo, ya muerto, publicamos ya muerto Wenceslao Roses, una revisión de su propia traducción, es decir, sigue siendo productivo una vez fallecido. Lo que ocurrió es que digamos, la primera versión publicada por el fondo, hasta donde hemos podido saber, no es que la haya hecho apresurado, pero merecía una revisión. Y entonces había llevado muchas críticas. Las traducciones no son cosas menores, es decir, la introducción de términos, ¿no? Un término esencial del libro, nuevos, la plusvalía. ¿no? Estaba creando términos. Sí, bueno, todas estas discusiones sobre si traducían directo del alemán o de la versión francesa, que unos decían que era más precisa, en fin. Pero creo que aquí se está logrando una nueva versión. Y le damos la oportunidad al propio Wenceslao que corrija a Wenceslao desde el más allá. Nosotros tenemos que darnos la oportunidad de releerlo, ¿no? Porque si él se dio la oportunidad después de haber asumido una tarea tan complicada de traducirlo y luego retraducirlo, nosotros tenemos que darnos la oportunidad. Y luego se dieron el área de diseño a la tarea de retraducir esta imagen juguetona. No hay tipografía, hay trazos caligráficos, hay una figura... Hay otra serie de libros interesantes que vamos a ir discutiendo sobre el Capital, es decir, cómo ha sido leído, cómo ha sido la recepción del Capital a lo largo de las generaciones. Y yo creo que desde la portada que saca ahora el fondo, ya será otra forma de leerlo. Yo recuerdo la lectura del Capital en los gloriosos años 60, pues era de catecúmenos, en catacumbas, en la clandestinidad. Hoy en día pues es una lectura muy libre y muy hasta lúdica, digamos, disfrutable en ese sentido, ¿no? Aparte esta versión tiene muchos guiños para el lector, muchas posibilidades con las notas, con el prólogo, la introducción, que por cierto el que escribió el estudio introductorio va a estar en la presentación ahora en la FIL, que hacen mucho más factible la lectura, mucho más fácil. Y por otro lado, el español es mucho más pulido, el español de Wenceslao en esta... Y tenemos un segundo libro que podría servir justamente de introducción, es El Capital de Marx, de un par de estudiosos marxianos, que empieza también esta sutileza en el juego de las palabras, ¿no? No necesariamente marxistas, sino marxianos. Es decir, no seguidores, no prosélitos, pero sino estudiosos de Marx, en este caso, yo creo que son marxianos marxistas. Claro. O marxistas casi marxianos. Siempre. Sí, quizás si le quitamos la X y los convertimos en marxianos, sería la novedad. Pero lo que es interesante es que tenemos esta variedad de libros, ¿no? Claro. Uno que es, no digo un resumen, pero sí una explicación para él
lector que necesita un acercamiento sucinto, concreto. Y después está la obra misma. Y vendrán otras lecturas, ¿no? que están en proceso, que está produciendo la Academia misma de Estados Unidos y de México, de todas partes. Y hay otras obras clásicas, como esta de Marx, del pensamiento universal, que le dieron su identidad y su perfil propio a esta editorial pionera de nuestro país, que es el Fondo de Cultura Económica. ¿Cuáles son estos otros libros del pensamiento clásico? Bueno, quizá el más claro que estamos por publicar también es Economía y Sociedad. Es otro libro de Max Weber, otro libro con un conjunto de polémicas, también emparentado con la traducción también. Con la traducción, con otro hecho. Digo, El Capital son 3 volúmenes, 2 de los cuales no fueron hechos por Marx, es decir, son libros hechos por sus seguidores, en este caso Engels, el caso de Marx, y en el caso de Weber por su esposa que organizó sus notas. Él tenía en mente un cierto libro. El asunto está que lo que conocemos como Economía y Sociedad no es un libro firmado al 100% por Max Weber, que dijera, ya terminé mi libro. En realidad es una obra conjunta. Marianne terminó de armarlo, ¿no? Entonces requiere cómo se presenta, cómo se le atribuye, se le reconoce la intervención o no a la colaboradora, la esposa. Entonces, bueno, es otro libro que estamos revisando, traducción, haciendo un texto introductorio importante, porque finalmente sí cumplen este requisito esencial del clásico, que es un libro que sigue diciendo algo a las nuevas. Bueno, y tenemos La Democracia en América, de Tocqueville, con esa característica, la introducción de Jesús Silva Herzog Márquez. Es un libro que está en proceso, ese tardará un poco más en salir, pero sí, justamente suscita esto. Inclusive suscita una polémica digna de mayor tiempo, que es si debe llamarse La Democracia en América o La Democracia en Estados Unidos. Es decir, es una América. ¿Cómo se le llama en Estados Unidos a Estados Unidos? Como se le llamaba en la Francia del momento en que escribía Tocqueville, pero que si hoy fuéramos a traducir desde cero, sin el saludable prejuicio cultural de que sabemos que es ese libro, tal vez un traductor le pondría La Democracia en los Estados Unidos. Seguro, ¿qué es lo que pasa con todos, no? La manera de nombrar las cosas ha cambiado muchísimo. Muy bien, pues nos vamos a ir a un corte para volver con los temas de las pláticas de usted y los suyos, ahora con la agenda pública en los libros. Eso es la agenda pública, volvemos. 400 reportajes de divulgación cultural y científica, más de 200 eventos artísticos, 228 temas insólitos, 20 espectáculos en vivo, 190 expertos en el estudio, 20 especímenes animales y un héroe, Getty. Creadores universitarios, 7 de la noche por Foro TV. Vivir en el Distrito Federal tiene sus complicaciones. El problema de nuestras ciudades es que han estado creciendo de manera dispersa. Y por ello, Enrique Campos te informa puntualmente sobre pormenores de nuestra capital. Los automóviles chocaron sobre el eje central y su cruce con Cumbres de Maltrata. Foro TV, aquí nos vemos. ¿Irritación de cuero cabelludo? Puede ser caspa. Medicaz es investigación farmacéutica para eliminar todos los síntomas de la caspa. Usando Medicaz, con cuero cabelludo sano. Noticias. Secretaría de Salud ha confirmado 32 personas han muerto por H1N1. Ideas. Las reflexiones sobre la ciudad y cómo crecer y cómo ser más sustentables. E historias. El campo magnético del Sol afecta las tecnologías de la telecomunicación y la electricidad. Hora 21. Foro TV. Aquí nos vemos. Más allá de la nota cultural. Murió Juan Gelman, gran poeta argentino. Conoce las personalidades que conciben el arte. ¿Por qué es usted poeta? Importa poco y nada, cuando lo que lleva a escribir es una necesidad, no una voluntad. Foro TV, aquí nos vemos. Su deporte favorito no es solo un juego, involucra preparación, constancia y entrega, para llegar a esos instantes que te mantienen al borde del asiento. Revive lo más emocionante del deporte en Versus, lunes a viernes 4:30 de la tarde. Foro TV, aquí nos vemos. Estamos contigo en la salud y en la enfermedad. Para informarte de una manera diferente. No tienes que Derbez fue a los Globos de Oro, fue estacionando coches y ahora ya va a la cena. Matutino Express, Foro TV. Aquí nos vemos.
Ya estamos de regreso, y si antes del corte estábamos con las obras clásicas del pensamiento universal, vamos ahora con un clásico actual de la literatura juvenil hispanoamericana, con esta edición conmemorativa del libro Salvaje de Juan Villoro. Tomás, está ilustrada por Gabriel Martínez Meave. Sí, pues es un libro que el Fondo publicó hace una década y media. El libro Salvaje es, puedo decirlo, es el personaje, el protagonista de la historia. Es una novela para lectores jóvenes en donde tenemos a un muchacho que se ve inmerso, sin darse cuenta, en una búsqueda de un libro salvaje en la biblioteca de su misterioso tío que tiene centenas de miles de libros. Entonces un poco la historia es este juego de la búsqueda de un libro que va a revelarnos algo, el misterio, el miedo que supone esa pesquisa, y al mismo tiempo pues otros hallazgos, ¿no? El amor, se enamora de una chica, en fin, es un libro de descubrimiento, y esta edición pues lo que tiene como peculiaridad es el libro mismo, materialmente, pues trata de reproducir cómo se describe que es el libro salvaje. Entonces el lector tiene ya en sus manos un ejemplar del libro salvaje. Bello, bellísimo, es un buen regalo para jóvenes. Y al mismo tiempo también es un libro que habla de la adolescencia, ¿no? Sí, claro. Digamos, de la dificultad de encontrarse con uno mismo, y el niño, el protagonista, está pasando por el divorcio de sus padres, ¿no? Ajá. Y cómo encuentra con este tío rarísimo que al principio considera casi un castigo. Bueno, es con la biblioteca de ese tío. Exacto. Más bien, ¿no? Pero bueno, a partir de su hallazgo con él, empieza a amar la lectura, ¿no? Claro, y las ilustraciones son geniales, Son ¿no? geniales. Gabriel Martínez Meave es un diseñador de letras, ha hecho, inclusive, si no me equivoco, el sexenio pasado, la tipografía del sexenio pasado era un diseño de Gabriel Martínez Meave, además es ilustrador, y en este trabajo hace pues una recreación, un poco la idea con esto es, no son meras ilustraciones, sino son interpretaciones del material. ¿Y lo presentará el autor, Juan, en Minería? En Minería, y también va a estar el ilustrador. Y el ilustrador, y el homenaje a Juan Villoro también, porque entra ahora al Colegio Nacional. Pero una cosa adicional, en la presentación del libro estaba convocado, digamos, un usuario del libro, es decir, alguien que hace talleres. Esta vez, porque en Guadalajara fue una niña. Ramos, ¿no? Entonces, esta es una persona que lo ha usado en talleres como motivador de discusiones, un poco con la idea de decir, pues los libros, sí nos interesa ver a Juan, siempre es interesante oírlo, es un improvisador, es un gran expositor, un jazzista de la conversación, es capaz de, oyendo un tema de la charla, desarrollarlo. Pero aquí va a haber alguien que nos va a contar cómo lo ha usado, qué despierta en los lectores jóvenes, un poco con esta lógica sanamente utilitaria de los libros. Claro. Y entonces, que tiene que ver con el libro mismo, que un poco plantea eso, que a los libros eligen a su lector, no al revés, ¿no? Exacto. Entonces, eso va a estar interesante. Es el domingo. El domingo 2 de marzo. De la 1 a las 2 de la tarde. Muy bien. Y se presentará también en la Feria de Minería un libro singular sobre otro clásico. El libro se llama Freud en México, la historia de un delirio, sobre los desencuentros del padre del psicoanálisis con la historia mexicana. Salen los aztecas, llega con Maximiliano, su paisano, el paisano de Freud, claro, aparece también. Y a diferencia de otros países, dice su autor Rubén Gallo, que es un escritor mexicano, que es un profesor en Princeton muy importante, donde la recepción del psicoanálisis estuvo en manos de doctores y psiquiatras, dice Freud en Europa. En México, dice, el pensamiento freudiano estuvo en manos de artistas, escritores, intelectuales, y allá aparecen Salvador Novo, Octavio Paz, Samuel Ramos, Frida Kahlo, Remedios Varo. Adriana, Tomás, Gerardo, cuéntenos de esta fiesta que es este libro. Bueno, el libro es estupendo, es una historia cultural desde mi perspectiva de las mejores. La acogida de Freud en México, empezando por Novo, es genial, ¿no? Cómo retoma en sus textos el psicoanálisis. De hecho, Novo empieza muy chico, según relata el libro, haciendo reseñas de libros sobre psicoanálisis, y luego lo utiliza en su autobiografía como una especie de autoanálisis, pero bueno, va planteando caso por caso cómo Remedios Varo lo retoma en ciertas obras plásticas, igual Frida Kahlo,
Pero bueno, a mí me parece particularmente interesante el análisis del jurista Carrancay Trujillo cuando le toca dilucidar el asesinato de Trotsky, y entonces a Ramón Mercader lo somete a un psicoanálisis profundo de 6 horas por día, 6 días a la semana. Y llega se llamaba sacarle pruebas por métodos no convencionales, un interrogatorio atroz. Exacto, llega a la conclusión de que mató a Trotsky por el complejo de Edipo. Exactamente. Buenísimo, sí, ¿no? Sí. Bueno, y además así pasó al cine, así como un asesino del padre, ¿no? Al que admiraba Ramón Mercader, que era Trotsky. Y el libro tiene una segunda parte. La identidad, ¿no? También el libro tiene una segunda. Este es, digamos, Freud llegando a México, desembarcando y seduciendo a diestra y a siniestra, es decir, a la derecha y a la izquierda. Pero la segunda parte del libro es la presencia de México en Freud, que también está lleno de deslumbramientos, es decir... además el español mismo, ¿no? Que él era hablante de español, sobre todo en su juventud, se carteaba con personas en México, en su muy conocida faceta de coleccionista, hay piezas asociadas con México. Después ahí en el estudio de los sueños pues cae en sueños donde hay sacrificios humanos, en fin, hay una presencia mexicana soterrada en la famosa interpretación de los sueños. De un lado y del otro un poquito deformada en algunas cosas, pero sumamente interesante, bueno, su pasión por lo prehispánico, ¿no? Pero la parte que también es genial es, bueno, Samuel Ramos, que retoma muchísimo en esta búsqueda de la identidad del mexicano. Y a su vez Octavio Paz toma mucho de Samuel Ramos y de Freud. Claro, mientras Ramos llega a la conclusión en su libro sobre el perfil de la cultura en México, de que el problema esencial del mexicano es su complejo de inferioridad. Paz, en cambio, lo ve como un problema de soledad, ¿no? De soledad, sí, del laberinto de la soledad. Pero los dos retoman. Claro. Habrá también en la feria algo así como un machetazo a caballo de espadas. Fíjese, Silvia Lemus, la autora del libro de entrevistas, tratos y retratos, que es una espléndida selección de su trabajo en el Canal 22, va a ser a su vez entrevistada en la feria por la escritora Luz Hernández de Alba. Adriana, Tomás. Bueno, yo creo que es un buen experimento en el que va a estar cambiada de la posición de Silvia Lemus. Vamos a ver, creo que lo va a hacer muy bien, pues porque tiene las tablas y porque además va a poder revelar parte de las entretelas o la parte no vista de un libro como este, es decir, cómo se va configurando la preparación de las entrevistas y cómo después van dándose forma, porque estas son entrevistas que parten, no en todos los casos, pero en una gran mayoría, de una cercanía humana entre el entrevistado y la entrevistadora. Ahí todos los textos arrancan con una pequeña estampa de quién es la persona a la que va a entrevistar y siempre hay una chispa de una mirada íntima, ¿no? Como de conocer la vida personal, la vida no pública, no la vida intelectual reconocida. Y a partir de ahí siempre en las conversaciones pues hay estos juegos de complicidades y guiños. Y las fichas están muy bien hechas también, sí. ¿no? Sí. Pero nos quedan 2 minutos, Adriana, y también vamos a tener una presentación de los preparativos por los 80 años del Fondo. Tendremos a un gran escritor latinoamericano, Sergio Ramírez de Nicaragua, hablando de lo que es el Fondo para América Latina. Tendremos a los jóvenes, los más jóvenes, ¿no? Álvaro Enrique y Jorge Volpi, entre otros. Pero, entre otras cosas, vamos a tener estas respuestas que han dado, pues cerca de 200 propuestas hemos recibido de lo que esperan del fondo. 207, llevamos hoy en la mañana ya. ¿Y cuál sería el resumen de lo que nos piden para el Fondo de Cultura Económica al entrar en su 9ª década en septiembre próximo? Hay de todo, hay participaciones de lo más interesantes. Últimamente han entrado muchísimos niños a participar, pero bueno, yo resumiría en la parte editorial. Creo que la petición más recurrente es reimpresiones y reediciones de títulos que se han agotado a lo largo de la historia, lógico, con un catálogo histórico de cerca de 10,000 títulos, algunos énfasis en colecciones. Por ejemplo, una de las peticiones es que fortalezcamos la colección breviarios, ¿no? Que de hecho en eso estamos.
En materia de librerías, que se abran también muchas lo piden más librerías, es muy recurrente. Sí, sería bueno aprovechar para invitar al público a que visite el sitio del Fondo de Cultura Económica y participe. Ahí aparece una pestaña y estamos a la espera de esas recomendaciones que nos hagan ver lo que no podemos ver desde el fondo mismo. Muy bien, se nos acabó el tiempo. Lo que es padrísimo es que todos las leemos todos los días, sí, ¿no? Sí, y las comentamos. Es de lo más atractivo. Sí. Muchas gracias, Adriana, muchas gracias, Tomás. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos hoy. Buenas noches y buena suerte.